Hola, yo soy Clancy y hoy hablaremos de Videoclub. Hace tiempo que quería hablar de este dúo musical originario de Francia, ya que me pareció algo muy sorprendente la manera en la que lograron ser escuchados en un país como México. Recuerdo que un día estaba por YouTube buscando una canción traducida del artista Ponme y que me saliera en recomendados la canción de Videoclub, Roy. Para ese entonces la canción se acababa de estrenar apenas unas semanas y contaba con muy pocas visitas. Para cuando me quise dar cuenta, las canciones de Videoclub y en especial la de Amor Plastic ya estaban en todas partes. Algunas compañeras de mi escuela compartían las canciones y varias páginas de Facebook compartían videos musicales de Videoclub. Hubo un tiempo donde Videoclub estaba por todas partes que hizo preguntarme cómo es que un dúo que canta en francés logró estar a la moda en México y sobre todo ser el país donde más escuchan sus canciones, incluso más que en su país de origen. Bien, pues empecemos por el principio. Como ya dije anteriormente, Videoclub es un dúo musical francés formado en 2018 por Adèle Castillon y su pareja Matthew Reynaud. Su estilo de música es principalmente electropop, con un toque retro y una fuerte influencia de los 80s. La banda comenzó ya que Matthew ya hacía canciones con anterioridad, sin embargo él sentía que le faltaba algo a su música, así que Adèle le dijo que podía cantar en algunas partes de las canciones y es así como se formó Videoclub. Su primera canción, Amor Plastic, se lanza en 2018. Se trata de una canción de amor con una letra bastante poética. La música está compuesta mayormente de sintetizadores y junto con el video complementan una moda bastante apegada a los 80s. Pienso que el éxito de la canción se basa principalmente en el video y en el sonido de la música. El video musical representa un amor que todo adolescente le gustaría vivir, además de tener una estética bastante retro que se ha venido popularizando en los últimos años. La música no hace más que reforzar esta nostalgia de lo antiguo, al usar sintetizadores y sonar prácticamente como un pop de los 80. En este mismo año lanzan su segunda canción, Roy. En esta canción sigue apareciendo la temática de amor adolescente con una música con sintetizadores. Sin embargo, hay una mejoría en cuanto a estilo propio se trata. Matt empieza a tener más participación en las canciones y el hecho de que la canción sea en parte hablada y el coro cantada de parte de Adèle le da cierto dinamismo a la canción. El Noob, su tercera canción, es un poco más de lo mismo, con la única diferencia de que empiezan a meter de por medio la guitarra eléctrica. Des jours avec du soleil et de la pluie. Mae habla sobre la amistad y sobre la nostalgia de volver a vivir ciertos momentos, y esto se puede ver desde la letra hasta en el video donde aparecen sus amigos. En esta canción se nota la evolución de la banda en cuanto a estilo y personalidad. En mayo de 2020 lanzan Embassy Quate Bang como un single para su próximo álbum, que según esto será lanzado a finales de 2021. Esta canción es una de mis favoritas ya que se lanzó con una animación bastante colorida, se ve el equipo más profesional detrás y en cuanto a la canción nos habla sobre los recuerdos de la infancia y esos sueños que queremos cumplir. Algo que me gustó bastante es que un mes después subieron la misma canción con una colaboración de Natalia Lacunza, una cantante española, y parte de su canción la cantaron en español, esto evidentemente con el objetivo de darse a conocer aprovechando que gran parte de su público habla español. ¿Por qué dejar de soñar si puedo encontrar la paz cuando se acerque el final? No voy a
Por último lanzaron Euphoria, una canción con un video musical donde curiosamente se desarrolla en un videoclub, y la premisa del video es que van como saltando en un mundo de los videojuegos, evidentemente con una temática retro de los 80s. Videoclub es una banda que apenas está empezando y todavía le falta mucho camino por recorrer. Siento que los temas de los cuales hablan pueden volverse algo aburridos y monótonos, así que me imagino que en el álbum y en sus próximas canciones van a experimentar nuevos temas y sonidos. Me parece muy genial y original que a sus temas le metan el romanticismo y ese misticismo como un concepto. Y todo este tema retro, vintage y nostálgico de los 80s es algo que los caracteriza. Qui passe, celui qui laisse